Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de BookFan. Hoy estoy con Luciana. ¿Cómo estás? Hola Ana, qué alegría saludarte. Bien, muy contenta. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hoy el día de hoy vamos a platicar sobre su libro Fortuito. Está súper fuerte, Sí. muy fuerte. Por si no tienen idea de qué trata este libro, es sobre la situación de las mujeres. Cuando es un tema de un parto fortuito, donde las mujeres muchas veces no saben que están embarazadas o muchas veces por ignorancia, no saben cómo actuar y se ven involucradas para Sí, el gobierno, sí, la juzgan como como si si hubieran matado cometido a un delito. alguien. Sí, sí. Entonces, en este libro tocas varios casos que ahorita, o sea, una pregunta obligada es cómo, o sea, yo sufrí mucho al leer este libro y me enojé por tanta injusticia. ¿Cómo podemos poner un granito de arena, además de informarnos con tu libro? Porque está muy cañón. Justo en una parte del libro dices que tú hablas desde el privilegio. Sí. ¿Qué podemos hacer? Pues, a ver. ¿O qué es lo primero? Creo que me arranqué con todo, Con pero todo yo así, ¿qué es lo primero que nos quieres contar? A ver, vamos por partes. ¿Por qué decidiste escribir sobre este tema? ¿Cómo fue la inspiración? ¿Qué pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Qué dijiste? Tengo que hablar de esto y tengo que desarrollar este libro. Bueno, me encanta que te apasione tanto, porque eso es justo lo que busca Fortuito, creo, ¿no? Hay una parte, claro, de tristeza, pero también de enojo, de ganas de actuar, de ganas de hacer cosas que en mi ideal eso es lo que me gustaría que pasara con el libro, ¿no? Son, como contabas, son 5 historias, 5 casos principales, en realidad hay otros como satélites, perdidos, ¿sí? De emergencias obstétricas, partos fortuitos, que terminan las mujeres siendo juzgadas como si fueran homicidas, tal cual. La verdad es que llego a esos casos, llego a ese tema. Yo la verdad, como periodista, siempre he trabajado temas de derechos de las mujeres, derechos reproductivos y sexuales, feminismos. O sea, el tema con esto en particular es un tema muy corporal, muy del cuerpo, muy del este primer receptáculo, digamos, de las violencias, de las cosas lindas también, pero también de las violencias. Lo cierto es que yo empiezo queriendo hablar del aborto per se, ¿no? Del delito de aborto, de la lucha de las mujeres para legalizar el aborto, y me encuentro con un tema que está relacionado, pero no es lo mismo. Y son estos casos que las autoridades, digamos, sentencian bajo el delito de homicidio doloso, homicidio en razón de parentesco. Y la verdad es que cuando encuentro ese hilo, ¿no? Eso que hacen las autoridades, como esconder los casos, ahí no lo puedo soltar, ¿no? O sea, claro. Y de todos, todo se perdió y el papel no lo encuentro y... Sí, cuando empiezas a ver digamos, los detallitos de cada uno de los casos son brutales, ¿no? Porque en todos los juicios, en todas las sentencias, en todos los procesos judiciales, hay muchas constantes, ¿no? La injusticia absoluta, los papeles que se pierden, las pruebas que se pierden, la forma en la que se sentencia con prejuicios, ¿no? Se dicen cosas adentro de los juzgados que uno no lo puede creer. Y no estamos hablando de el siglo XIX, estamos hablando de los últimos 10, 15 años, ¿no? Entonces, pues sí, da el enojo un poquito. Que lo que me sorprende es que precisamente nos explicabas de un procedimiento para saber si el bebé había respirado, vivido o no, que realmente estamos hablando de hace 10 años, pero esa prueba, esa, ¿cómo se dice? Esa prueba. Sí, es una prueba, la dosimasia pulmonar. Esa, o sea, es de hace 1000 años. Entonces, ¿cómo podemos seguir con eso el día de hoy? Sí, es que justamente eso es lo interesante, digamos, para que en un juzgado se pueda probar que hubo un homicidio, lo que se tiene que probar, digamos, es que hubo intención. Y además, en estos casos en particular, que el producto nació con vida, ¿no? En ninguno de estos casos se logra probar, esa es la verdad. Y se usan pruebas como la dosimasia pulmonar, que literalmente es una cubeta, un receptáculo con agua donde tiran los pulmones, y si flotó, dicen que respiró, si no flotaron, dicen que no. Eso evidentemente ya es pseudocientífico. Hay muchísimos estudios que han demostrado que esa prueba tiene un margen de error altísimo, porque puede haber ingresado aire a los pulmones por otras razones, pueden estar contaminados con bacterias y eso hacen que floten, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en algunos juzgados de nuestro país, en juzgados normalmente que están alejados de las capitales, ahí se sigue usando y ahí se sigue sentenciando a estas mujeres con esas no pruebas, digamos. Sí, claro. ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Una cosa es estar investigando y otra ya como tomar acción y acercarte como asociaciones como Las Libres, Sí. o con José Luis, creo que se llamaba. Sí, con José Luis Ilegal. José Luis, ajá.
¿Cómo fue que diste tú ese paso de decir, bueno, no me puedo quedar en la investigación, tengo que ir más allá y contactar a ciertas personas? ¿Y cómo fue para ti cuando de pasar a la investigación a decir, ajá, pues está todo esto y realmente esa persona existe y realmente está en la cárcel o realmente vamos a su casa? Porque déjenme les cuento que, o sea, te fuiste a las casas de todas las chicas. Sí, en realidad las organizaciones fueron parte de lo primero en la investigación, porque claro, desde el periodismo, digamos, no es una investigación tan académica, sino mucho más terrenal, pero lo que sí fue un salto importante fue de escuchar esas historias, leer esos expedientes, hablar con sus abogadas o abogados, pero después conocerlas a ellas, ¿no? Y ahí sí se abre, o a sus familias, en otros casos, a su madre, a su padre, y ahí se abre como toda una parte mucho más... Emocional. Sí, emocional, esto que decías al principio. ¿Cómo no me deprimí? Pues no me deprimí, pero sí me entristecí un montón de veces y lloré de rabia y de angustia y de... porque son historias que no puedes creer. O sea, leídas no las puedes creer, cuando te las cuentan no las puedes creer. Y son mujeres además que tienen una garra brutal, ¿sabes? Que pasaron por lo más terrible, vivieron una injusticia tremenda, una tras otra además, ¿no? Porque no solo es el momento, digamos, hay que partir de que tuvieron una emergencia obstétrica, una emergencia de salud, que eso ya es fuerte en cualquier mujer. A partir de ahí son criminalizadas, son llevadas a un juicio, son sentenciadas, pasan un tiempo en la cárcel, algunas 3 años, otras 18. Y después la reinserción social, porque incluso cuando obtienen justicia y salen, Ana, no es fácil regresar. Imagínate, nada fácil, ¿no? No es fácil volver a encontrar trabajo, no es fácil volver a la casa con tus vecinos que todos saben lo que pasó. Sí. O sea, es una violencia tras otra, pues. Y hay algunas, digamos, que parten de otro tipo de violencias, ¿no? Hay uno de los casos, por ejemplo, que es una mujer que sufre violencia intrafamiliar. Es un embarazo deseado, es su tercer hijo, y su marido una noche la golpea tanto que casi la mata y pierde este embarazo. A ella la sentencian a 45 años de prisión aquí en el Estado de México. O sea, Sí, no estamos hablando sí. de... Su marido se va, está prófugo, nadie lo busca, nadie lo encuentra, nadie nada, y ella pasa 18 años y medio en un penal ahí en el Estado de México, ¿no? O sea, de ese nivel de violencia es la que estamos hablando. Cuando también deberían de juzgarlo a él de, a ver, tú ocasionaste todo esto. O sea, ¿Y dónde está? Es una locura. Y él vuelve además a su comunidad, ¿no? Esta parte que decías de ir a las casas. Justo yo fui a la casa de esta mujer cuando salió. Ahí se ve su casa y ahí está él. O sea, ¿cómo pueden vivir además tan cerca y tener ella, aparte de todo lo que sufrió, tener que pues seguir sí, saber que está ahí y que vive tranquilo y bien y no le pasó nada? Exactamente. Súper fuerte. Sí. Ahora, déjenme les digo, como bien dijo Luciana, hay 5 historias, pero además trae información y creo que es el equilibrio perfecto de que das la información sin que sea un libro político o lleno de datos cansado, no, porque está equilibrado con las historias y toda la información necesaria y muy importante como para que nosotros podamos entender mortales que no somos abogados, que podamos entender por qué estuvo mal y por qué el caso se manejó inapropiadamente. Entonces, es un libro que realmente si quieres saber del tema, está muy, muy bien como desarrollado y como aterrizado para todo el mundo. Gracias, Ana. Pues sí, era parte del gran desafío, ¿no? Porque obviamente en todos los casos hay cosas súper técnicas, ¿no? Como esa dosimasia pulmonar que suena, quién sabe qué. Sí. Entonces, uno de los grandes desafíos era que, digamos, que tenga una parte muy de crónica, muy de historia, que trate de atraparte desde como si fuera un cuento que uno está leyendo, ¿no? Pero también una historia de terror. Bueno, sí, una historia de terror, la verdad sí. Pero también que aporte esos datos que son importantes de saber, ¿no? Y que además nos dan como un panorama general, porque si bien estas historias son, digamos, obviamente la columna vertebral, pero por ejemplo se habla de las prisiones, ¿no? Y en las prisiones hay muchos datos que son reveladores. Por ejemplo, nosotras somos como el 5% de la población carcelaria. Esto implica que las cárceles no están hechas ni por mujeres ni para mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienen 3 veces más posibilidad de que las familias nunca más las visiten en prisión que los hombres. Las mujeres pagan más condena por el mismo delito en el mismo sistema de justicia, ¿no? Y estos pequeños datos que finalmente nos van sumando como cosas y nos van mostrando un panorama general de mucha injusticia, de mucha desigualdad y de mucha violencia también, ¿no? Violencia sistémica, el sistema contra las mujeres por tener este cuerpo, pues. O sea, sí.
Muchas veces durante el libro decías que las leyes no están escritas para las mujeres y que hay muchas como trampas que dicen no es posible que a una mujer la juzguen igual que como si fuera un hombre matando con una pistola, ¿no? Sí, es que eso me impresionaba. O sea, las sentencias que tienen estas mujeres por tener emergencias obstétricas, quienes nos ven o no conocemos a alguien que tuvo una emergencia obstétrica de cualquier tipo, Sí. un aborto espontáneo, Sí. una emergencia en el embarazo. Sí. Esas mujeres son juzgadas igual que un asesino que mata tiros en la esquina a otra persona, ¿no? Sí. O que entra a una casa y acuchilla a una persona de la tercera edad. O sea, literalmente lo juzgan igual. Sí. Es irrisorio, pues. A mí algo que se me quedó mucho de este libro fue la historia de una pareja que sabían que su bebé venía mal, pues que ellos tomaron la dolorosa y muy difícil decisión de interrumpir el embarazo y que sin embargo lo tuvieron que hacer desde la ilegalidad por todo el tema ético de los hospitales, ¿no? Que justo dices, sería muchísimo más, de por sí ya es algo difícil y tú, o sea, como persona, tu conciencia y demás, sería mucho más fácil, o sea, uno se sentiría mucho más apoyado si supieras que tienes también pues el apoyo de las leyes, ¿no? Porque pues es injusto. Sí, no, totalmente. Justo eso es lo que dice la protagonista, digamos, de este caso. Es una mujer aquí de la Ciudad de México, con además, digamos, un poder adquisitivo pues mediano, ¿no? Puede acceder a servicios de salud, es decir, tiene una situación de no tanta vulnerabilidad, digamos. Ajá. Es un embarazo súper buscado y súper deseado, ¿no? Ella queda embarazada cuando llega a la primera consulta, al examen estructural, le dicen que su bebé viene con algunas cosas, no le dicen bien, ¿no? Como esta cosa de los médicos ahí medio ambigua, se quedan como preocupados, pero dice, ay, ustedes tranquilos, lo vemos en el segundo estructural. Claro, el segundo estructural ya pasan muchas semanas, ¿no? Porque eso se da después de la semana 12, por supuesto. Sí. Y cuando llegan al segundo estructural, les dicen, ¿no? Que tiene problemas en el mentón, que no lo tiene desarrollado, que tiene problemas en una mano, que tiene problemas en la vena que va al corazón, que probablemente no pueda ni caminar ni comer por su parte y que ni siquiera saben si va a poder, pues, nacer. Entonces, eso está contemplado en las leyes, ¿no? La malformación genética es una de las causales para interrumpir un embarazo de forma legal. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que como se pasaron las 12 semanas, eso debería entrar un comité ético en cada uno de los hospitales. Comités éticos que además muchas veces tienen capacitaciones absolutamente que vienen de la iglesia, de la religión. Entonces ya ahí tenemos un problema, porque ya no estamos hablando solamente de ciencia, solamente de... Ya no es imparcial. Ya no es imparcial, exactamente, ya empiezan a jugar otras cosas, ¿no? Exacto. Y entonces, aquí en la Ciudad de México, cuando tenemos un avance en las leyes terrible, esta mujer decide interrumpir su embarazo con todo el dolor del mundo, porque como te decía, era un embarazo súper deseado, y lo tiene que hacer en la clandestinidad, porque no le dejan otra opción, con todo lo que eso implica, ¿no? Los riesgos, el dolor. Ella me decía, digamos, cada mujer lo vio de forma diferente, ¿no? Pero ella me decía, yo me hubiera sentido mucho mejor si además de esta decisión no lo tendría que haber hecho a escondidas, como si estuviera cometiendo un delito, ¿no? Claro. Sí, esas son como las historias satélite que creo que nos dan como un panorama más amplio de que la criminalización es constante y va para todos lados, ¿no? Tú poco a poco, conforme fuiste escribiendo el libro, te fuiste enterando de historias, pero ¿cómo fue cuando el libro ya estaba en las librerías? ¿Cuántas historias no te llegaron? ¿O hay algo que cambió o algo que te haya movido o alguna historia, no sé? ¿Cómo fue ya el libro ya que está de venta al público? Uy, eso sí. ¿Cómo ha sido la recepción? Sí, es una súper pregunta, porque además, claro, lo que me pasaba todo el tiempo era cuando uno hace periodismo, que es, bueno, esta idea que es la historia del presente, ¿no? Ajá. Claro, cuando uno va publicando en periódicos o en la tele o en radio, en donde sea, es constante, entonces va día con día. Ahora, hacer un libro sobre un hecho periodístico, como un gran reportajote, lo pienso yo, pues era muy raro, ¿no? Porque las cosas iban cambiando y yo ya lo había escrito, entonces tenía que volver y volver. Ajá. Sí, porque además, claro, es un tema que se mueve para todos lados, ¿no? Entonces, digamos, durante la escritura del libro hubo muchos casos que tuve que reescribir desde cero porque cambiaron las circunstancias, ¿no? De hecho, 2 mujeres salieron de la cárcel mientras yo escribía el libro, entonces... pues evidentemente ahí cambió todo. Claro. El tema de la legalización en los estados, eso también no era constante actualización y actualización y actualización.
Y claro, ya cuando, por eso me costó mucho como terminar, como saber dónde había que terminar, ¿no? Pues yo decía, bueno, pero todavía, oye, hay una audiencia dentro de 2 semanas. Mejor me espero a ver qué. Ajá. Sí, y claro, por supuesto, ¿no? Casos que aparecen, cosas que pasan en otros países, ¿no? Todo lo que pasó de Roe versus Wade en Estados Unidos también ocurrió durante la escritura y eso se fue moviendo muchísimo, ¿no? Allá en Estados Unidos, lo que está pasando en Argentina ahora, entonces era todo el tiempo como andar correteando al presente y ahora que salió, pues lo mismo, ¿no? Solo que ahora ya dije, bueno, ya lo solté. Sí, muchas veces en el libro dices, hasta la fecha de publicación del libro, tal cosa. Ahorita mencionas que 2 mujeres salieron de la cárcel. En una, tú estuviste ahí. Sí, en el caso... ¿Cómo fue? El de Aurelia. Aurelia. El caso de Aurelia es muy peculiar porque, digamos, ella tiene una circunstancia muy particular. Ella es una mujer indígena. Cuando fue apresada no hablaba español, le leyeron... No sabía ni de qué le estaban acusando, ¿no? Ay, no, ese caso me hizo sufrir. Es que sí es muy terrible. Ella vive en una comunidad que se rige por usos y costumbres, ¿no? Entonces, ella es víctima de violencia sexual, es víctima de una violación por parte de un policía municipal. A partir de esta violación, ella queda embarazada y por miedo a lo que le pueda hacer la propia comunidad, se va, ¿no? Se va con una tía, ni siquiera sabe que está embarazada, no se da cuenta, en un momento empieza a sangrar, entonces dice, no, entonces me equivoqué. Sí estaba embarazada, solo estaba teniendo evidentemente pérdidas, fue un embarazo no controlado médicamente. Un día sola en la casa tiene una emergencia obstétrica, el producto se pierde, ella trata de cortar el cordón, bueno, es una escena muy, muy complicada. Llegan a apresarla al hospital, ¿no? Ella no habla español, no entiende nada de lo que le están diciendo, no entiende nada de lo que está pasando. Ella es apresada, es sentenciada. Pero ahí voy a hacer un paréntesis, porque el abuso también de las autoridades, porque 2 veces en el libro dices, firmaron una hoja en blanco. Sí. Ellas pues no saben, ¿no? Claro. Eso no se debe de hacer, pero los policías sí. Sí, no, de hecho los policías la convencen, ¿no? A otro de los casos, a Susana le dicen, si firmas acá, ya te vamos a dejar libre, esta es tu firma para que se termine todo esto, ¿no? Y ya, obviamente en esa hoja en blanco ponen una confesión falsa, fabricada, donde ella dice cosas terribles sobre sí misma. Y justamente en este otro caso, en este caso de Guerrero que platicábamos, en muchos casos se dan las aprehensiones en los hospitales, ¿no? Las mujeres apenas recuperándose, ahí llega la policía. Y se las llevan. Y se las llevan. Y justo ella salió mientras yo escribía el libro, porque al principio cuando yo conocí su caso, no lo querían llevar a medios de comunicación justo porque ella no hablaba español, porque pensaban que le iban a poder sacar, digamos, de una forma más fácil. Y entonces ya yo reporté el caso, me había dicho no uses el nombre, no uses ninguna seña. Y yo dije, bueno, uno de estos casos satélite, ¿no? Pero después, cuando la sentencian a 18 años de prisión y entonces ahí dicen, no, tenemos que salir a medios de comunicación. Y ahí yo me vuelvo a reconectar con Verónica Garzón, con su abogada del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia. Y bueno, ya me empieza a contar, tenemos entrevistas, ¿no? Ya me pasa lo que tienen, la parte que tienen del expediente, yo leo todo lo que pasó. Y en algún momento me dice, bueno, hay una audiencia en la cual podían pasar 2 cosas. Porque lo que lograron las abogadas fue que se haga de nuevo el juicio, digamos, ¿no? Ahora, llegado al final, podían pasar 2 cosas, o la podía salir absuelta, digamos, o le podían dar más años que la primera sentencia. Y pues para allá nos fuimos, a Iguala, en Guerrero, salió, spoiler alert, pero Aurelia salió libre, pero... ¿Qué fue estar ahí? Uy, fue muy fuerte. En ese momento. Sobre todo, o sea, tú que seguiste el caso, que cambió todo, estar ahí, porque además nos cuentas de una ceremonia que hicieron y estar... Yo me imagino la energía en ese momento de tantas mujeres juntas gritando y el ruido en los medios y cuando la vieron salir. Ay, fue muy fuerte. Fue muy fuerte el viaje, viajamos como todas desconocidas, activistas, ¿no? Parteras tradicionales, eso fue como muy, muy bonito, justo estar ahí, aunque no conocíamos ninguna, conocí a Aurelia. Fue muy emocionante y a mí me pasaba algo, creo que esto nunca lo había contado, pero me pasaba algo como que, claro, yo estaba chambeando, la verdad, ¿no? Yo estaba reporteando, pero al mismo tiempo también soy una mujer y soy feminista y estaba ahí como feminista, ¿no? Entonces cuando me invitaban a participar de los rituales, yo no sabía si sí o si no, ¿sabes? Ajá, claro. Porque claro, había una parte de reporteros que estaban cubriendo llamadas para medios, para televisiones, que estaban como de otro lado, pero yo venía con ellas, ¿no? Y yo pues había estado todo el tiempo con su abogada y había una parte más íntima. Que conectó. Ajá.
que conectó y era muy peculiar, ¿no? No sabía hasta dónde sí, hasta dónde no, como esta cosa de los periodistas. Y cuando salió fue... Porque se tardó muchísimo, muchísimo. Cuando empezó la audiencia estábamos todas afuera. Obviamente no podíamos ni escuchar ni nada, ¿no? Ujú. Y cuando se empieza a tardar más, claro, empiezan como las adivinaciones, ¿no? De será bueno, será malo. Fue muy larga esa espera, muy larga. Y después mucha alegría. Y después, no, fue como así, ¿no? Como una euforia cuando salió. Yo después me preguntaba, wow, ¿y ahora, no? ¿Cómo será esa primera noche que viene ahora? Porque era lo que decíamos al inicio, en realidad lo que parece el final es el principio, es el principio de la reinserción, el principio de un montón de Otras luchas. otras luchas. Sí. Justo también en el tema de Aurelia, me movió mucho la parte en que le preguntan a los papás, ¿saben por qué están aquí? Porque ellos tampoco hablaban español. No sabían ni siquiera que sus testimonios estaban siendo los que afectaban a su hija. Absolutamente. Y eso habían pasado meses. Y la parte acusadora, ¿no? Que además era, digo, eso ya es muy técnico, pero quien estaba acusando además era la comisión de víctimas. Ahí hay todo otro tema. Pero digamos, la parte acusadora lo que estaba haciendo era usar los testimonios de los padres en contra de Aurelia como víctimas indirectas. Eso es algo que se usa mucho bueno, que es así, digamos, en los juzgados, ¿no? Ellos son las víctimas indirectas porque son los abuelos, digamos, del producto en gestación. Y ellos evidentemente pues no sabían, ¿no? Y entonces en algún momento la abogada de esta mujer le dice a la jueza, oiga, ¿ellos saben? Y la jueza dice, pues claro, ¿cómo no van a saber? Pregúnteles, ustedes saben, ¿no? Apenas entendían español. Lo interesante, claro, fueron aprendiendo en todo este proceso, ¿no? Igual que Aurelia. Aurelia salió Hablando perfecto español, absolutamente, pero son injusticias tan brutales, ¿no? Hay una parte donde la jueza le niega cambiar la medida cautelar, digamos, mientras está el juicio, ya podría pasarlo en prisión, no lo podría pasar afuera. Le digo, oigan, que lo pase afuera. Normalmente la gente que se queda en prisión durante el juicio es porque es un peligro para la sociedad. Y la jueza dice, no, porque no tiene dinero y entonces es probable que no pueda venir a las audiencias, ¿no? Y como esas hay tantas que uno puede creer, ¿no? Que pasan ahora, que pasan en tu país, que pasan a unas horas nada más de donde uno está. Y esta parte a mí me parece la más tremenda, ¿no? Que pueden seguir pasando todo el tiempo, porque esas historias que nos enteramos son las que llegan con las abogadas correctas, con las activistas, con las organizaciones. ¿Cuántos abogados no pidieron dinero y no se volvieron a aparecer? Todos, ¿no? O sea, el primer abogado al que llegan siempre estas mujeres, lamentablemente, las termina estafando o termina siendo un inepto, o terminan ni enterándose de lo que pasa. Y ellas llegan finalmente, ¿no? Con una organización o con una abogada feminista o activista que hace que las cosas se muevan. Pero las otras, las que están en la cárcel en este momento, pues no las conocemos, no sabemos de ellas, no podemos pedir las cifras oficiales porque son homicidas en los documentos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que esa mujer que está ahí, que supuestamente está sentenciada por homicidio, pues tuvo una emergencia obstétrica, ¿no? O sea, y ya, no hay manera de saberlo, y eso es como muy brutal. Tu libro me hizo pensar mucho, así de cómo se soluciona, cómo se empieza, pero es que es una cadena que va tan atrás, simplemente en la educación de los hombres, por ejemplo, que muchas veces decían, pues nomás la amenacé, ¿no? Y ellos lo ven como... Sí. O de, no, pues es que no, le pegué, le metí sus cachetadas, porque dices, pero es que no, desde la educación de, es que eso no está bien, es que eso no es normal. Tú que estuviste más en el fondo, ¿cómo podríamos empezar a solucionar toda esta situación injusta para las mujeres? Pues mira, yo siempre creo que hay como dos grandes mundos, ¿no? El primero tiene que ver con el marco legal, que es muy importante, y si bien evidentemente estas historias no están directamente relacionadas con el aborto, lo cierto es que la idea del aborto, la idea del delito de aborto sí crea otros delitos, ¿no? Y sí crea que juzgadores se vayan hacia un lado hacia el otro, que personal de la salud haga una denuncia por miedo a estar siendo, digamos, como encubriendo un delito. Entonces yo creo que lo primero, digamos, sería la legalización a nivel local en todas las entidades federativas, porque si bien hay dos sentencias de la Suprema Corte relacionadas con este tema, la primera dice que es inconstitucional, digamos, que haya una prohibición absoluta, y la segunda es sobre un estado en particular y lo que hace es despenalizar a nivel federal. ¿Esto qué significa? Significa que el delito saldría del Código Penal Federal y que las instituciones de salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, etcétera, deberían brindar el servicio de interrupción del embarazo. Pero hasta que no pase en cada uno de los estados, lo cierto es que la situación no cambia demasiado, porque normalmente esto se juzga de forma en los códigos penales locales. Eso sería lo primero. Pero
ahí evidentemente no se termina el tema, ¿no? Como bien dices, o sea, hay una cuestión que va mucho más allá de un tema de leyes y que es un tema cultural. Y ahí pues yo creo que son los años y la lucha y el activismo y las redes de mujeres, porque evidentemente es toda una concepción que hay que cambiar, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo, sí, pero también con las violencias, pero también con el respeto, pero también con la desigualdad. Entonces ahí yo creo que sí va a haber un cambio cultural, que yo creo que ya empezó, ¿no? Yo creo que... Pero nos falta mucho. Pero nos falta mucho. Me sorprendió que ni siquiera en una parte dices, ella ni siquiera sabía cuánto tiempo duraba un embarazo. Sí, y eso pasa mucho, ¿no? O sea, nosotras vivimos en la Ciudad de México, tenemos acceso al sistema de salud, tenemos un empleo, ¿no? Tenemos una situación muy privilegiada. Y yo no puedo saber lo que es vivir en la Sierra de Guerrero, pero sí puedo como tratar de acompañar esos casos, ¿no? Y saber que lo que yo vivo no es la única vivencia que existe en este país y de hecho ni siquiera es la mayoritaria, ¿no? Y allá afuera, y no, ni siquiera tan lejos, ¿no? Pero das unos pasitos para el costado y la realidad es otra. México son muchos Méxicos. Esa es la verdad, en todos los sentidos. La impartición de justicia por empezar, ¿no? Y la garantía de derechos, por supuesto. En alguna parte del libro decías, no sé si soy la persona correcta para escribir esto. Hoy que ya está publicado, hoy que ya está en librerías, ¿qué opinas? Ay, dudé mucho. Yo sé, creo que es parte de mi personalidad y porque es mi primer libro tal vez, pero dudaba mucho todo el tiempo, ¿no? Yo decía, no, pero hay gente que sabe más, hay gente que escribe mejor, no, hay mujeres que están ahí. Pues mira, yo creo que, ¿sabes? Creo cuando solté eso, cuando empecé a pensar que las investigaciones periodísticas, los libros, son construcciones colectivas en realidad. O sea, tiene mi nombre, pero lo cierto es que está lleno de voces de otras mujeres, ¿no? No soy yo la que lo digo, lo dicen ellas, las activistas, las colectivas, las feministas, las mujeres, las víctimas, las familiares, las madres. Al final, o sea, yo solo lo compilo, pero no estoy hablando yo, están hablando ellas. Y en el periodismo además es una construcción colectiva en términos generales, ¿no? Porque yo parto de cosas que ya se escribieron, que ya se investigaron, y ojalá alguien sume esto y siga investigando, ¿no? Los libros son creaciones colectivas, como casi todo. ¿Te gustaría escribir otro libro? Es que ahorita dijiste, este es mi primer libro. Ah, bueno. Sí. Y yo, Pues ojalá. Digo, todavía no están ni en mis sueños, pero pues ojalá algún día, sí. Muy bien. ¿Hay algo que tú quieras mencionar, algo que a lo mejor yo no haya comentado y que quieras decir y que los lectores sepan sobre este libro? No, pues solo agregaría que a pesar de la parte como muy oscura y muy difícil y muy dura, ¿no? Que ya mencionabas de los casos, de lo que les pasa a las mujeres, yo creo que también hay una parte como luminosa y que tiene que ver con esas otras mujeres, ¿no? Como con esta red de apoyo. Todas las mujeres que me comparten su testimonio dolorosísimo, siempre me dicen que lo hacen para ayudar a otras, ¿no? Para que no les pase a otra. Entonces, sí hay una parte, creo yo, esperanzadora también. Y de construcción colectiva y de red solidaria y sorora que también creo que vale la pena. Y además, aunque es un libro fuerte, es un libro necesario y es un libro que necesitamos leer y conocer y saber lo que está pasando. Sí, hay una idea que la interrupción del embarazo, digamos, es solamente de una mujer que dice, no, lo voy a interrumpir y todo es tranquilo. No quiero. Y claro que hay casos así, ¿no? Pero también hay muchísimos otros. ¿Y sabes qué me pasó, Ana? Cuando se publicó, como que muchas personas me dijeron, lo cierto es que tenemos alrededor una cantidad de mujeres que interrumpieron o perdieron su embarazo, una cantidad de la que no sabemos, ¿no? Y entonces me pasó 2 o 3 veces que gente me dijo, oye, leí tu libro y voy a hablar con mi mamá de ese embarazo que perdió. Y creo que eso también ayuda, ¿sabes? Visibilizarlo, claro. Dejar de que sea un tabú, ¿no? Exacto. Es que todo lo de las mujeres es tabú, ¿no? O sea, todo, o sea, no puedes hablar de menstruación, no puedes hablar de tu útero y los ovarios. Últimamente lo que yo he visto es que se está abriendo como una puerta y hay muchos libros que están hablando respecto a las mujeres. Es importante que dejemos a un lado los tabús y como que empezar a hablar con más normalidad sobre las cosas que existen y que ahí están. Que nunca fuimos objeto de estudio. El otro día parece que no tiene nada que ver, pero yo creo que sí. Bueno, para quien no me conozca para nada, tengo un noti muy temprano en la mañana. Tú sabes que me levanto muy, muy temprano. Sí. ¿No? Y yo decía, no me alcanzan las horas de sueño. Yo siempre en mi cabeza tengo que dormir 8 horas, ¿no? Eso nos han enseñado de toda la vida. Bueno, la cosa es que leí el otro día que esos focus group, digamos, esos estudios se habían hecho con puros hombres. Y que las mujeres necesitamos dormir más de 8 horas. Necesitamos 9 horas de sueño. Y eso en la medicina pasa un montón. Nunca somos el objeto de estudio, sí, entonces pues no estamos ahí presentes. Sí. Imagínate si con algo tan, digamos, evidente, ¿no? Muchísimas gracias por este ratito, por esta plática y no dejen de leer el libro Fortuito. Muchas gracias. Bye, bye.